la duda de si reservar eXport FC24 o más adelante adquirirlo, ya que baje el precio, o quedarte mejor con el viejo FIFA 23, pues gracias a la beta vamos a descubrir si realmente vale la pena en estos momentos. Bien sabemos que a lo largo de estos meses eXport nos ha tratado de vender su juego como uno de los mejores simuladores de fútbol, innovando sus modos de juego en todos los sentidos, y creo que lo más importante siempre va a ser la jugabilidad. Y déjenme decirles que realmente ha cambiado pues algo, pero en estos momentos eXport ha pecado nuevamente con su inestabilidad en su gameplay, ya que no ha mostrado realmente cuál será el original en estos últimos días, ya que se ha encargado de que cada actualización que ha sacado nos ha cambiado totalmente su juego, y en muchas ocasiones cagándola más de lo que debería. Y no estoy diciendo que realmente sea un desastre, pero a estas alturas parece más bien un FIFA 23 2.0 que algo realmente diferente. El nuevo motor gráfico, y gracias al escaneo mejorado de 11 contra 11, es algo que gracias a las nuevas generaciones nos ha traído un gran cambio, mostrándonos nuevas colisiones, comportamiento de la realidad virtual y su comportamiento más realista, como dentro y fuera de la cancha. Y bajo mi punto de vista, sí se da un salto de calidad con el HyperMotion 5, ya que debemos observar las texturas de los uniformes y cómo estas reaccionan con los diferentes movimientos de los jugadores, dándonos cada vez un realismo necesario que buscábamos en un simulador, además de nuevas colisiones de los jugadores que son cada vez más reales. El comportamiento tan natural de los INPC en el terreno de juego, dependiendo de qué futbolista estamos seleccionando, pero es claro que no es tan perfecto como nosotros quisiéramos, pero se está tomando el rumbo a que este sea el sello de eXport. El ambiente es algo que siempre se pide, ya que no podríamos llamarlo simulador si no contamos con un ambiente preciso en cada una de las ligas, pero bien sabemos que a diferencia de FIFA 23, que contamos con un ambiente muy parecido a la vida real, como por ejemplo la Liga Premier, la Liga Alemana, la Liga Española, que se muestra un cambio brutal de FIFA 23 a un eXport FC, y bien me gustaría mostrárselos en este video, pero ya saben que YouTube se pone sus moños, así que vamos a tratar de dejarlo para un próximo video. Pero desde la introducción de cada partido hasta meter un gol, se nota el cambio de la banda sonora, y bien sabemos que esto es una beta solamente. ¿Qué será del juego final? Que reina sobre este estadio, es que provoca la gente, está expectante, paralizada de la emoción, y esto es lo que provoca los derbis. Esa es la magia del fútbol, esa es la magia de este gran clásico. Vamos a ver un tema que sí tengo muchos problemas, y creo que más de uno estaría de acuerdo conmigo sobre este tema, como son las ligas, que a pesar de contar ya con una separación entre eXport y FIFA, pudiera ya contar con más ligas, pero esto fue totalmente lo contrario, ya que aún no vemos más ligas sudamericanas. Y perdónenme que toque estos países como Brasil, Uruguay, Perú, Colombia, hasta México, que a pesar que para muchos les parezcan ligas muy poco relevantes, bien se conforman uno de los torneos tan importantes como es la Copa Libertadores, que a falta de estas ligas solamente podremos tener aquellos equipos que participarán en este torneo, y tristemente no poderlos usar como un equipo seleccionable para modo carrera. Y por otro lado, muchas veces se ha solicitado una tercera división de España, y que gracias a la licencia de la Liga Española pudiéramos verlo, pero si no podemos tener la licencia del Barcelona, ¿qué pudiéramos esperar de esto, verdad? Y por otro lado, sin dejar por alto algunas licencias como la Liga Italiana, como el Napoli, la Roma, por mencionar algunos equipos. Pero déjenme en los comentarios qué ligas te gustaría ver más adelante. Algo que hemos pedido durante mucho tiempo es el tema de las cinemáticas, y que cada año podemos agradecer que nos trae cada año, pero en este eXport FC podremos decir que nos agregaron una mayoría de cinemáticas, como por ejemplo ver algunas reacciones nuevas del público, los jugadores caminando por los pasillos dirigiéndose a las canchas, los comentaristas, la charla técnica, la premiación del Balón de Oro, por mencionar algunas. Son de los grandes detalles que podremos ver, y creo que con este, si eres exigente en el realismo, bien en este juego pudieras hacer
pues la diferencia, pero déjenme comentarles que esto no podrá ser para las viejas generaciones y esto es un punto negativo. Y si quieres un video donde yo hable sobre estas consolas, pues déjamelo en los comentarios. Los modos carreras son los modos de juego que muchos solemos disfrutar y que este año esperamos un cambio fuerte, ya que esta novedad, como los tatuajes al momento de editar jugadores, representantes, cuerpo técnico, más accesorios de edición, cinemáticas nuevas, son estas cosas que te encontrarás para tu diversión en modo carrera y en este modo de juego. Aunque muchos esperamos los patrocinadores, el administrador más realistas para tu equipo, editar el uniforme cada temporada, que son cosas que nos quedamos con ganas de ver en este juego, pero esperamos que para el próximo EA Sport FC 25 podríamos verlo, o por qué no, ya que contemos con el juego completo de EA Sport FC 24 podamos obtenerlo. Nuevas cámaras, que es el deleite de todo aquel jugador que le encanta ver de todas las perspectivas el partido, ya que tendremos muchas nuevas que escoger dependiendo el modo de juego que estemos jugando, como por ejemplo el modo carrera jugador, que podremos ver la perspectiva de cómo mira el futbolista el partido, la cámara del director técnico, donde podremos tomar las decisiones en lo táctico como un verdadero director técnico, o la perspectiva de un árbitro, que muchos nos quedamos con las ganas de tener un modo carrera, pero creo que esto pues no está tan lejano para poderlo ver. Inteligencia artificial, tanto en la defensa como en el ataque logramos ver cositas interesantes y algunas mejoras que sí se pedían mucho, por ejemplo en el tema de los porteros, que realmente siempre ha sido un problema, que si a pesar de que la media que tienen, pudiéramos ver marcadores bastante abultados, pues ahora se logra ver que esto ha cambiado, ya que el portero logra parar de mejor manera más balones y dejarnos con marcadores más realistas. En el tema de la defensa se logra ver más fluida hasta logrando que se complique poder tirar con facilidad a la portería, y para mí la defensa fue uno de los mejores cambios de juego. Pero ahora en el ataque un total desastre, ya que podríamos ver un FIFA 2.0, ya que el juego se acelera mostrando la misma jugabilidad arcade, pero hay que dejar claro que todo dependerá de qué pasará con cada actualización que tengamos en el juego. En el tema de los juegos online podemos ver en el tema de Ultimate Team, donde logramos ver la novedad, donde podremos tener un equipo mixto, que a muchos no les agradó, y esto ya se hace muy relevante contar con esto. Y bien se debería enfocar tal vez en la estabilidad del juego, quitando de por medio los lag que solemos ver en varias veces en FIFA 23. Sé que ahora por los pocos jugadores que se están probando el juego, pues no logramos ver tan puntual este problema, pero me gustaría verlo más adelante. Sé que esta es una pequeña probadita de lo que nos trae EA Sport FC, y sé que por ser una beta no logramos tener muchas herramientas para que ustedes puedan ver, pero en cuanto tengamos el juego completo tendremos un análisis detallado. Pero por lo pronto déjame en los comentarios qué opinas al respecto. ¿Te comprarías el nuevo EA Sport FC 24? Te leo en los comentarios.